En este número en especial ha habido una colaboración muy importante de nuestros colegas de México, de nuestros colegas de Costa Rica, de Brasil, y se ve un tema muy articulado entre esa economía social y solidaria que se está dando en los territorios y también en ese ejercicio que se está haciendo desde las universidades para apoyar tipo de emprendimiento social y solidario desde la investigación, la proyección social y la docencia. Entonces, hoy van a ver ustedes unas experiencias muy concretas, no están todos los autores, pero sin duda es un número que tiene unos grandes aportes a los temas que están en prioridad en las agendas de desarrollo que hay ahora en todos nuestros países. Recordemos muy bien que tanto la ONU como la OCDE como la OIT han reiterado desde el 2022 que la economía social y solidaria es una alternativa prioritaria a la hora de pensar en el desarrollo sostenible. Y estos ejemplos que hay en esta revista lo demuestran, donde reiteramos que otra economía es posible y que ya existe. No es el tema necesariamente que empecemos a hacer cosas ahora, sino a reconstruir caminos, a sistematizar procesos, a aprender de la experiencia y lograr tener cada vez una inteligencia colectiva desde el movimiento de la economía social y solidaria cada vez más fuerte, un cerebro colectivo cada vez más conectado, y en eso tiene un especial interés nuestra revista Cooperativismo y Desarrollo, de tejer redes, tejer conocimientos, entramados para fortalecer ese pensamiento colectivo. Entonces, bienvenidos a este espacio. Gracias, Denis, por facilitarlo. Gracias a los autores por participar y gracias a nuestros lectores por sintonizarse en esta versión multimedia de la revista Cooperativismo y Desarrollo. Por sinérgico y solidario saludo para todos y todas. Bien, muchísimas gracias, Colombia, por tu participación, por tu bienvenida, por ese caluroso saludo para todos. Vamos a explicar un poco pues la dinámica del conversatorio para que todos lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer un par de preguntas dinamizadoras que giran en torno precisamente a esos temas de interés de economía social y solidaria. Y lo que queremos es escuchar precisamente voces de los autores, de algunos de los autores de este número que tenemos y qué retos nos esperan a nosotros interesados en este tema. Para empezar, quisiéramos escuchar a la doctora Elena Rojas, quien fue la persona encargada de elaborar la editorial o quien muy amablemente, más que un encargo, ha elaborado la editorial para el número 126 y que tiene por compartirnos pues su experiencia y unos aportes en torno a este trabajo mancomunado que realizamos para este número. Te doy la voz, Elena. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Colombia. Pasaría a leerlo para ahorrar tiempo. La revista Cooperativismo y Desarrollo de la Universidad Cooperativa de Colombia ha estado activa por más de 40 años, difundiendo artículos científicos en el área de las ciencias sociales orientados al estudio e investigación del desarrollo territorial y economías alternativas, tales como la economía social y la economía social solidaria. De esta forma, ha contribuido a la construcción del paradigma emergente de la economía social solidaria, como propuesta teórica contrahegemónica que postula la creación de otra economía diferente al modelo capitalista dominante. La economía social solidaria es un campo de estudio epistémico, integral y holístico de los procesos económicos cuya finalidad es garantizar
la reproducción de la vida, abarcando las dimensiones económica, social, política y cultural. Es un movimiento social y una práctica transformadora al fundamentar su filosofía y cosmovisión en una relación unitaria entre los seres humanos y la naturaleza, donde sus actividades deben destinarse a la producción, distribución y consumo de valores de uso para el bien vivir de todas y todos en armonía con el entorno. Cooperativismo y desarrollo ha sido el vínculo entre grupos de investigadores de la economía social solidaria para la construcción de redes de conocimiento y profundización teórica, facilitando la difusión científica. Con este propósito, la revista se ha relacionado con el doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria de la Universidad Autónoma Chapingo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tiene por objetivo formar investigadores con un alto rigor teórico y metodológico, capaces de generar y transmitir conocimientos sobre la economía social solidaria, así como diseñar alternativas a los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales ocasionados por la economía del mercado capitalista. El DS-WASH inició actividades en 2018. Durante el seminario de bienvenida a la primera generación, se contó con la participación de la doctora Colombia Pérez Muñoz, editora de esta revista. A partir de ese momento, se fortaleció la colaboración mediante el dictamen y publicación de artículos de docentes. Este año 2023 refrenda su compromiso a través del trabajo colegiado y colectivo realizado entre docentes y doctorantes del DS-WASH, logrando la publicación de 5 artículos científicos en el volumen 31, número 126. Los artículos presentan temas diversos y originales, mostrando un mosaico de la práctica de la economía social solidaria en México. Uno de ellos ahonda en la reflexión teórica mediante un análisis bibliométrico de la producción científica sobre cooperativas agropecuarias en países hispanoparlantes, mientras que los otros exponen los resultados de investigaciones realizadas con organizaciones de 4 estados del territorio: Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Estos estudios reflejan los esfuerzos analíticos de los autores y se caracterizan por dar voz a los sujetos investigados a través de la argumentación sustentada con testimonios de los propios actores y mediante la práctica del diálogo de saberes entre los investigadores y las comunidades estudiadas. Sin lugar a dudas, la valía y trascendencia de estos trabajos radica en visibilizar a los organismos de la economía social solidaria, y el conjunto de los artículos contribuyen al desarrollo de la investigación, la documentación y la difusión en la medida en que podrán ser referente de futuros estudios. Finalmente, extendemos un reconocimiento y agradecimiento al equipo editor de la revista Cooperativismo y Desarrollo por su apertura, inclusión, solidaridad y acompañamiento en la realización de este número, esperando entretejer lazos de colaboración en la búsqueda común por otro mundo posible. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Elena, por tu aporte, por esa editorial que ya pueden ir, en un momento les dejo dentro del chat del enlace, y ya pueden ir a visitarla al número 126 de Cooperativismo y Desarrollo que se encuentra en línea. Antes de dar paso pues a las preguntas y a las intervenciones de los autores, ellos muy amablemente nos han hecho un pequeño pitch en los que conoceremos pues de qué van estas investigaciones, cuáles han sido sus avances, de manera que tengamos también una idea general y que esto sirva como invitación para ir a visitar este número. Entonces voy a dar paso a uno de ellos y así los vamos a estar presentando durante el transcurso, digamos, de cada una de las intervenciones para que tengamos una idea no solamente de esta conversación que vamos a tener acá, sino de los propios artículos que pues, hacen parte hoy del número 126. Entonces, denme un segundo para poderles compartir. Desde ya felicitaciones y a los autores y a esta destacada participación de esa segunda generación del doctorado, del cual hacemos permanente seguimiento porque es el único doctorado que existe en Latinoamérica en economía social y solidaria. Sin duda están abriendo caminos para futuros propuestas de doctorado, pero sobre todo han estado abriendo camino para unos profesores, unos investigadores cada vez con más fuerza y más potenciales para construir conocimiento sobre esta realidad, esta teoría y esta práctica que implica la economía social y solidaria. Muchas gracias a la doctora y a todo el equipo, a la doctora María Elena y a todo el equipo que sabemos está detrás de este ejercicio. Gracias. Buscando nuevos aprendizajes que coloquen en el centro la reproducción de la vida. El análisis de información se concentra en identificar dos categorías: la gestión de redes de colaboración solidaria y la construcción de comunes, planteando 4 consideraciones finales. 1. Es posible constituir estructuras democráticas en búsqueda del bienestar colectivo a partir de procesos de gestión de redes de colaboración solidaria. 2. Este tipo de redes permiten desarrollar prácticas comunes de colaboración y cooperación. En los casos de estudio, estas prácticas se enfocaron hacia el equilibrio medioambiental de los ecosistemas, compartir excedentes para la expansión de la red e impulsar la autodeterminación y autogestión. 3. Las redes derivan de un compromiso para la creación de medios colectivos con el fin de transformar las relaciones sociales y reinventar alternativas al capitalismo. Y 4. La creación de comunes ha permitido la sostenibilidad de las iniciativas como organismos vivos interdependientes. Gracias por leer este número. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Joana Percastegui, estudiante del doctorado en inteligencia. Un segundo que se quedó en bucle, ya lo cerramos. Listo. Entonces, muchísimas gracias por esa introducción. Este es uno de los textos que vamos a encontrar en este número. Iré dando, digamos, el espacio de participación a cada uno en el orden en el que los tenemos aquí definidos. Y bueno, para esta primera pregunta, hay un tema en común en todas las participaciones de los autores, de nuestros autores en este número, y es que estamos abordando el tema de la economía social y solidaria casi siempre desde metodologías
cualitativas y en este caso, bueno, ¿Cómo algunos de estos estás? casos Hola, muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias. con investigación y acción participativa como, digamos, metodología para abordar estas temáticas relacionadas con la economía social y solidaria. Esto pues contrasta de pronto un poco con las metodologías utilizadas en el marco de los estudios tradicionales sobre economía. Quería yo preguntar a los autores si desde su punto de vista y teniendo en cuenta ese marco tradicional, debe la economía social y solidaria como objeto de investigación integrar prácticas tradicionales de investigación más cuantitativas y de otro corte para ir más allá del nicho, para salirnos un poco de estas investigaciones locales, o más bien esta investigación en economía social y solidaria es la puerta de entrada para pensar un modo diferente, una manera alternativa de investigar la economía general, esa economía tradicional que se ha abordado desde otros métodos. Doy la palabra entonces a Joana. ¿Qué nos puedes tú contar al respecto? Muchas gracias, Denise, y buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Entonces, en relación a esta pregunta, pues yo creo que es un tema fundamental en este campo de la academia, ¿no? Siempre desde dónde hacemos nuestras investigaciones y cómo las llevamos a cabo. Entonces, pues de manera personal, considero que el uso de las metodologías, los enfoques y las prácticas de investigación, pues siempre van a responder a un posicionamiento de las personas que realizamos la tarea investigativa. Y ahí entonces yo colocaría una primera pregunta: ¿quiénes investigamos la economía social solidaria? Y en este sentido, pues yo creo que en este campo de la ESS, pues tiene un reto fundamental y muy importante, porque la economía social solidaria propone un cambio de paradigmas que permitan construir modelos, que permitan crear prácticas, estructuras y otras formas de pensamiento. Pero también que permitan construir economías que coloquen en el centro, como ya lo decían al inicio, la reproducción de la vida y no la acumulación del capital. Para lograr todos estos objetivos, será necesaria entonces la participación activa de todos los actores sociales, todas y todos los actores sociales que hacen parte de la economía social solidaria. Y una forma muy importante de participar es en la construcción de saberes, en la construcción de conocimientos donde nuestra voz resuene. Por tanto, resulta imprescindible reinventar y politizar, además, todas las formas en que investigamos desde la economía social solidaria. ¿Para qué? Para dar cuenta de la diversidad de experiencias y propuestas desde los actores sociales, que sean prácticas, metodologías, herramientas más colectivas y menos individualizantes y que plasmen otras formas de hacer la investigación. Aquí, bueno, pues entra muy bien el tema de descolonizar nuestras prácticas en el campo académico. Y bueno, ya nada más para retomar en torno al tema de la propuesta de investigación o el artículo que se hace y todo el trabajo que se está haciendo en mi caso desde el estado de Hidalgo en México, pues es una propuesta igual de metodologías de coinvestigación. Yo participo, yo soy actora también en una de las redes de economías de colaboración solidaria. Formo parte de ella y en ese sentido, pues también mencionar que para esta investigación, o más bien para esta coinvestigación, se pretende que de alguno a otro modo los escritos, las opiniones que salgan del trabajo de campo, pues conlleven la voz y la participación ya como más formal de pues quienes deseen participar en los mismos, ¿no? Esta primera entrega pues es un artículo que, si bien como ya mencionaron, este resuena o da voz a algunas compañeras y compañeros, pues todavía falta eh, pues muchísimo, ¿no? Por avanzar para que estas otras formas en las que estamos convencidos que se tiene que hacer la investigación, pues tengan cabida y pues tengan ya de manera formal, se dé cuerpo, ¿no? A esa investigación. Eso sería todo. Perfecto, Joana, muchísimas gracias por su aporte. Me gustaría entonces escuchar en este caso a Raquel Jiménez y Guillermo Arturo Torres, otros de nuestros autores para este número. No sé si desean ambos participar en esta intervención o alguno de los dos.
Raquel, no te escuchamos, te estamos viendo, pero no te estamos escuchando. Ok, perfecto, perdón, ¿eh? ¿Qué Ahí tal? ya. Buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, primeramente pues agradecer a todas las que han sido parte de este proceso y respondiendo a la pregunta que se nos plantea, bueno, para nosotros como desde la perspectiva feminista o desde la perspectiva de género, es muy importante desarrollar no solamente el saber, ¿no? Sino también el ser. Entonces, desde este punto de vista, todas estas metodologías que son de la parte participativa, que desarrollan relaciones, que permite indagar más allá de cuestiones meramente técnicas, permiten hacer unos análisis más profundos, ¿no? De la realidad social, principalmente en el caso que trabajamos muchas mujeres y creo que en esta parte, ¿no? De empezar a entender más allá que no solamente es el conocimiento como tal técnico del saber, ¿no? Sino que hay otras variables que influyen, que nos interseccionan, que nos interpelan y que nos confluyen en ese sistema y que no se expresa de la misma forma que en el caso de los varones o en el caso de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, hacer investigaciones que permitan esa convivencia, esa participación pues activa de las personas, creo que son indispensables en este sistema que nos ha hecho ser seres individualistas, ¿no? El sistema capitalista que nos ha hecho ser seres que pensamos de una forma egoísta, ¿no? Entonces empezar a ver eh, las, la información o empezar a reproducir información que sea de forma colectiva, creo que puede ser más trascendental y tener más relevancia que una información que solamente se perciba a la mujer como un objeto de estudio, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Perfecto. Quisiera dar entonces paso a la doctora Mirna Camacho. Gracias. Pues buenos días, y pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, pues de acuerdo a la pregunta, pues yo creo que pues la economía social solidaria pues ha sido una alternativa contra la desigualdad que el sistema pues ha generado, ¿no? Y entonces nos propone prácticas alternativas en todas las esferas de la vida, como es el sistema económico y también en la parte de educación, ¿no? Es otra manera de educar y de hecho pues hay metodologías precisas para eso, como por ejemplo la metodología de aprendizaje cooperativo. Y también en la investigación, pues también considero que es una forma de mostrar la resistencia al sistema hegemónico. Y bueno, la investigación cualitativa, pues es un medio, ¿no? Para demostrar la realidad, pues se centra como en diferentes dimensiones subjetivas que van construyendo la realidad. Y pues este carácter de esta investigación cualitativa, pues ese carácter dinámico, histórico, y también busca explicar pues todas las relaciones actuales complejas y pues aleja un poco de estos procesos tal vez artificiales, controlados o de carácter como muy específico, muy cerrados por así decirlos, que son los datos pues a veces cuantitativos, ¿no? Sin embargo, también considero que, por ejemplo, pues hay metodologías que tienen muchas bondades y que explican la realidad de una manera única, partiendo de la realidad de cada caso, ¿no? Como la investigación de acción participativa, que pues está estructurada por ciclos, es flexible, pues es validada e incluso pues es necesaria, ¿no? Para estudiar algunos casos y pues al final también contribuye de manera práctica a la solución de problemas. Entonces, pues sin duda, todas estas metodologías, pues aportan muchas bondades, ¿no? Sin embargo, considero que como investigadores y para abonar también de manera integral a los conocimientos de la economía social y solidaria, pues debemos de hacer uso de las prácticas tradicionales de investigación.
por ejemplo, tener un enfoque tal vez metodológico mixto, porque esta opción pues, nos permite representar un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de cualquier investigación. Y pues también una bondad de este enfoque mixto metodológico, pues que es bueno, nos permite recolectar y analizar la información, pero considerando también los datos cuantitativos, no solamente cualitativos. Y bueno, y en su integración y discusión conjunta, pues nos permite realizar inferencias del producto de toda información, lo que permite como un mayor entendimiento, comprender mejor el fenómeno que estamos estudiando. Y finalmente, pues la meta de la investigación mixta no quiere decir que se reemplace la investigación cuantitativa o cualitativa, sino como que se utilicen como las fortalezas de ambos tipos de investigación, que al combinarlas, pues tratamos de minimizar tal vez algunos vacíos o debilidades de cada método. Y pues en una perspectiva tal vez más amplia y profunda, pues se obtienen datos también más enriquecedores, más variados, y pues también el utilizar ambos métodos se refuerza la credibilidad general, porque finalmente las investigaciones que hacemos, pues queremos que sean validados, aceptados de manera global, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues estamos en México y estamos, bueno, tuvimos la oportunidad de publicar con ustedes que están en Colombia, entonces justamente es una bondad el poder utilizar también este tipo de investigaciones, porque nos permiten acceder a otro tipo de revistas donde pues exigen la calidad, la validez y y pues hacen que tenga como esa validez externa, ¿no? Fuera de nuestro país. Entonces, pues esta combinación de cuantitativo, cualitativo, pues también permite corroborar pues estos resultados en aras de que tenga validez de manera global. Y bueno, también pienso que lo que debe de determinar como la metodología, el método, la estrategia y técnica de investigación, pues son los objetivos de investigación y que cada investigador pues debe de adaptar o profundizar en la generación de conocimiento que quiera sobre la economía social solidaria. Por ejemplo, en nuestro caso, yo, bueno, estoy investigando las cooperativas agropecuarias, sin embargo, no encontraba como muchos estudios sobre este tema. Entonces, pues lo que se planteó como objetivo de investigación, pues fue analizar la evolución espacio-temporal sobre las cooperativas agropecuarias. Y por lo cual, pues tuve que recurrir a un análisis bibliométrico, ¿no? Entonces, pues dependiendo del tipo de investigación, dependiendo del objetivo que se tenga, pues se tiene que elegir la metodología que más sea conveniente para el estudio y que le permita dar mayor validez o confianza a las personas que lean nuestros resultados de investigación. Y bueno, la bibliometría para nosotros resultó ser un método pues estadístico ideal porque nos proporcionó datos de características de la producción científica sobre el tema. Gracias. A ti, Mirna, muchísimas gracias por esa intervención. Quisiera darle entonces el espacio a Azucena y Elena, que son nuestra otra dupla de investigadores. No sé cuál de las dos desea participar. Creo que sí, Azucena. es conveniente. La doctora, sí, empiezo yo. Bueno, creo que tu pregunta lleva dos sentidos, ¿no? Es si nosotros como en esto, como tú lo comentas, ¿no? La mayoría de las investigaciones que nosotros estamos presentando en estos artículos que ustedes nos hicieron favor de publicar son de corte cualitativo. Entonces pregunta en un primer sentido si nosotros como cualitativos tendríamos que adherir la parte cuantitativa y el otro sentido sería si lo cualitativo debería extenderse a todo tipo de estudio económico. ¿Verdad? Yo para responder esta pregunta te comento lo siguiente, ¿no? Para mí sería muy importante que los estudios cuantitativos pudieran integrar algunas variables cualitativas, ¿no? Regularmente los estudios cuantitativos se basan en modelos matemáticos o modelos econométricos para poder justificar la veracidad de esa investigación. Sin embargo, se reducen las variables
cualitativas, y eso nos da una pérdida de enfoque, ¿no? Finalmente, estamos inmersos en un sistema capitalista en donde pues así se demuestran los diferentes modelos económicos que existen a través de esos modelos matemáticos. Sin embargo, sí sería muy prudente que se pudieran asimilar o incluir estas variables económicas donde no solamente se refiere esta parte individualizada, sino también la parte colectiva. Y lo cualitativo, pues también esta parte no es de menospreciar lo cuantitativo. Actualmente hay herramientas, por ejemplo, en Stata, en Vivo, que son softwares que son de paga, o por ejemplo, Aqua 8, que es un software libre, que te permiten hacer este tipo de utilizar esta estadística con variables cualitativas y poder aplicar alguna prueba estadística que le dé una mayor, mayor veracidad a tu reporte científico, ¿no? Pero es muy importante también tener en cuenta que en la parte cualitativa deberían de incluir, por ejemplo, los índices de desarrollo humano que deben de ser complementarios con las variables macroeconómicas, ¿no? Y que se debería de abordar desde la parte de los diferentes estudios de la economía que existen. Me uno a la idea de mis compañeras, ¿no? No verlo desde lo individual, sino desde la parte de lo colectivo. Gracias. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. En efecto, si quisiera como recoger una idea general, debemos abordar una nueva perspectiva, que es a lo que nos invita el estudio de la economía social y solidaria, siendo un objeto de investigación que en sí mismo es una alternativa a otro modelo anterior, y en ese orden de ideas nos propone cambiar el paradigma, no solamente a la hora de entender los fenómenos en torno a la economía social y solidaria, sino entendernos también como investigadores. Ya como anécdota, dentro de las publicaciones académicas, esto pues es un tema de sumo interés, porque muchas veces los paradigmas para la publicación y la producción de conocimiento vienen de modelos también foráneos, y modelos que operan con otras lógicas, como con la lógica de la producción académica sumamente cualitativa, que es la más cuantitativa, perdónenme, que pues tiene como esa idea de que es la más válida. Y en ese orden de ideas, para nosotros como publicaciones, pues es también importante empezar a validar esos otros modos de hacer ciencia, y de hacer ciencia además desde periferias y desde lugares en donde pues se opera de manera diferente, y se produce ciencia totalmente válida también, pero con modelos diferentes. Entonces me uno un poco a eso, y quiero como hacer ese aporte desde las publicaciones, cómo lo trabajamos. Quiero entonces ahora, antes de seguir con nuestro siguiente tema de interés, que conozcamos otro de los artículos que están ya colgados en la revista Cooperativismo y Desarrollo. Soy Raquel Jiménez López, estudiante del doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria de la Universidad Autónoma Chapingo de México. Te invito a consultar el número 126 de la revista Cooperativismo y Desarrollo, editada por la Universidad Cooperativa de Colombia, en la cual he publicado en coautoría con el doctor Guillermo Arturo Torres Carral el artículo titulado Empoderamiento colectivo de la mujer desde la economía social solidaria en el Centro de Desarrollo Comunitario Sentiol, Oaxaca, México. El empoderamiento se puede analizar desde múltiples perspectivas. Estas pueden ser colectivas y positivas, en el sentido de que quienes las ejercen buscan el bien común, o pueden ser negativas e individualistas cuando el que los sustenta se coloca sobre los otros y los oprime. En el marco de la economía social solidaria, se considera que el empoderamiento que se desarrolla es el colectivo, debido a que fomenta relaciones de reciprocidad y solidaridad. Desde esta perspectiva, el artículo expone los resultados de una investigación cualitativa que utiliza la metodología de teoría fundamentada, con el objetivo de identificar si en esta organización se generó un empoderamiento colectivo de las mujeres. Se pudo constatar que 2 programas claves de Sentiol, Bancomunidad y Escuela Campesina,
propiciar un empoderamiento colectivo, resultado del fomento de actividades económicas a través de capacitación técnica o financiamiento y de la formación en economía social solidaria mediante participación activa. Hola, soy Raquel Jiménez. Listo, entonces este es otro de nuestros artículos. Espero que llame su atención y los invite también a participar. Continuamos entonces con la siguiente pregunta, siguiendo este hilo, pues un poco teórico, un poco de la conversación, y es que hemos mencionado, se menciona constantemente, no solamente en sus trabajos de investigación, sino en general, es uno de sus conceptos clave a la hora de abordar la economía social y solidaria, el término reproducción de la vida. Y es fácil imaginarnos este término como un horizonte de la economía social y solidaria, como una meta o un objetivo que nos planteamos quienes estamos llamados a la economía social y solidaria. Sin embargo, quisiera saber desde sus experiencias de investigación allá en campo, en México, si nos pueden comentar cómo interviene este concepto de reproducción de la vida más allá de horizonte, o sea, más allá de ser un objetivo, cómo se cristaliza esto de la reproducción de la vida en la práctica entre los colectivos y comunidades. Trabajaríamos con el mismo orden, entonces, Joana, cuéntanos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en mi caso, en el caso de acá de Hidalgo, estas experiencias pues nos han dado como muchas tareas por hacer, ¿no? Y específicamente en este concepto de la reproducción de la vida, pues entenderlo como el corazón de la economía social solidaria. Lo que ya mencionábamos hace rato, ¿no? Al ser una propuesta de cambio de paradigmas, evoca o más bien invita a realizar nuestras prácticas de manera diferente, ¿no? Y entonces, si la colocamos a la reproducción de la vida como un puerto de llegada, pues ahí viene otro de nuestros grandes retos, ¿no? Como actores de la economía social y como investigadores también. Entonces, la forma en cómo se cristaliza ya de manera como muy concreta en estas redes, eh, que colaboran de manera sinérgica sería en el trabajo de cuidados, lo que yo lo vería desde ese punto, ¿no? Que además este trabajo de cuidados en la economía capitalista o convencional ha quedado pues invisibilizada y excluida, ¿no? De manera pues muy profunda a través de las desigualdades sociales también y que se enclava la mayoría de las experiencias pues en prácticas que realizamos las mujeres. Se ha quedado también en lo privado y bueno, pues yo mencionaría que, por ejemplo, acá en el trabajo de investigación que se está realizando y viene en el artículo, al final yo coloco 4 consideraciones finales que desde ahí lo plantearía, ¿no? Estas 4 consideraciones finales, pues argumentan en gran medida lo que podría considerarse de cómo vamos llegando a ese puerto que podría ser la reproducción de la vida. El primero, y para no, de manera general, no ahondar más en ello, sería pues que se han construido estructuras democráticas o estamos en el camino también, porque pues también hay muchas contradicciones, ¿no? En la práctica misma, pero vamos hacia la construcción de estas estructuras democráticas, en la participación colectiva, en la búsqueda del bienestar de todas y todas, y pues esto se hace a través de estas redes de colaboración. Otro punto en cómo se cristaliza, otra forma de hacerlo, pues es que a través de este tipo de redes realizamos pues prácticas comunes de cooperación y estas prácticas de cooperación nos han permitido también generar autodeterminación o hacer posible la autodeterminación y la autogestión. Muchos de los proyectos, de las iniciativas que forman parte de estas redes han trabajado desde la autogestión, sino es que en su mayoría son autogestivas y constituyen también pues autonomía en sí mismas. El tercer punto o forma en cómo se podría cristalizar también sería en el compromiso que estas redes constituyen hacia la creación ya lo mencionaba también, de medios colectivos, es decir, están en una búsqueda constante también de estos medios para seguir transformando las relaciones sociales, que no son solamente entre individuos, sino también con el medio o con el entorno, con la madre tierra,
en el que se enclavan cada uno de los proyectos, es decir, en los territorios de acción. Y bueno, con ello pues se reinventan también alternativas al capitalismo. Y una cuarta forma de poder cristalizarlo sería en la creación de comunes, que a partir de esta creación de comunes pues se ha permitido también que estas redes sean y estos proyectos sean sostenibles a través del tiempo, que perduren y que se fortalezcan pues al paso de los años, ¿no? A pesar de que son dos experiencias pues muy jóvenes, por así decirlo, que no tienen alguna, por ejemplo, la de la red de economía de la comunidad hidalguense aquí en el estado, pues no tiene más de 3 años que inició, y en el caso de Magueyal, sujeto y comunidad, pues sí, ya que empezó un poquito más de hace más de 5 años. Entonces, a pesar de eso, pues esta forma en que se cristaliza la reproducción de la vida, creo que es algo como un eje muy fuerte de trabajo y que se hace muy evidente en las prácticas que se organizan desde cada uno de los territorios. Ya sería todo. Muchísimas gracias, Joana, por ese aporte, Raquel. Sí, bueno, con relación creo que al tema de la reproducción de la vida, pues desde el planteamiento de género feminista, creo que o sea, es un tema que se aborda profundamente, es transversal, ¿no? Y pues la economía feminista justamente da un reconocimiento a todas estas, o busca el reconocimiento de todas estas actividades que se reproducen fuera del capital, ¿no? Y critica la mercantilización de todas estas actividades de trabajo, de, de también de la propia vida, ¿no? Se están mercantilizando ya hasta las emociones, estamos viendo, ¿no? Estamos en una situación muy compleja y creo que justamente el trabajo no solamente lo aporta desde una visión feminista, sino también desde una visión de la parte ambiental, de la parte de agroecología, principalmente con un programa que se llama Escuelas Campesinas, donde se habla de toda esta parte de la relación con la naturaleza, pero también del tema de agroecología. Y creo que también, o sea, intentar hablar de otros temas que afectan a nuestra salud, que van más allá de cómo se reproducen solamente los insumos, ¿no? Sino que hay toda una cuestión relacionada con la tierra. Creo que también eso es un tema para abordar dentro de la reproducción de la vida, ¿no? Otro tema que creo que es interesante también mencionar es esta parte de cómo nos afecta, ¿no? En nuestras emociones, en nuestro ser, en nuestra forma de relacionarnos entre mujeres y, claro, también entre hombres, ¿no? Pero que también reproducen la vida, ¿no? Porque no solamente se trata de generar conocimiento o de alimentarnos o de alimentar nuestra parte física, ¿no? Sino también está alimentar como la otra parte de nuestros sentires, nuestras pasiones. Y hay un programa que se destaca en Sentiol, que es el también de Raíces y Horizontes, que es un programa que no solamente se enfoca a la cuestión ambiental y de trabajo, sino que también busca la cuestión de cultural, ¿no? Social entre los niños. Entonces, creo que justamente esta investigación que hicimos con esta organización nos permite ver todas esas otras actividades que están alrededor, ¿no? De la parte solamente productiva, ¿no? Pensar que hay actividades reproductivas que son inclusive que las que sostienen la vida y que son a veces muchísimo más importantes que las mismas actividades productivas, ¿no? Y creo que por eso pensamos, ¿no? En la reproducción ampliada de la vida y no en la reproducción ampliada del capital, ¿no? Nuestras intenciones es visibilizar más allá de lo que sucede en la producción de mercancías. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel, y muy importante esa intervención desde tu campo de investigación, que es el empoderamiento femenino. Quisiera escuchar entonces a Mirna. Bueno, pues yo como hice el análisis bibliométrico, bueno, lo hice para poder comprobar que son escasos los estudios sobre cooperativas agropecuarias. Esto es porque mi tema de investigación como estudiante del doctorado, estoy estudiando las cooperativas agropecuarias en la Ciudad de México. Y bueno, en esta parte de la reproducción de la vida,
pues yo creo que estas cooperativas agropecuarias y bueno, también a partir de ya resultados que se han obtenido en la investigación, creo que la mayor parte, o bueno, ligeramente el 55% de las cooperativas entrevistadas, pues tienen conciencia social, ¿no? Van más allá del tema de producir utilidades, de solo tener como objetivo lo económico, sino que algunas también están haciendo algunas prácticas que están ayudando a cumplir gradualmente los objetivos sociales que tienen las cooperativas, ¿no? De acuerdo a los valores y principios del cooperativismo. Y bueno, algunas formas así muy prácticas es que la mayoría de estas cooperativas agropecuarias producen de manera agroecológica, o incluso orgánica, ¿no? O sea, que ya no están utilizando químicos que dañen pues el medio ambiente, ni tampoco que dañen la salud de las personas que consumen este tipo de alimentos. Y también algunas no solamente producen de manera primaria, sino que también le dan otro paso al eslabón productivo, que es la transformación pues de los productos. Y esta transformación mayormente también la hacen de manera artesanal, o sea, sin que sea como ya una industria, ¿no? Entonces están saliendo un poco de la lógica del capitalismo, de producir mucho en grandes cantidades para minimizar costos, sino que realmente lo hacen de otra manera, ¿no? Otra manera de producir y de transformar estos productos que ofrecen. Y bueno, esto también conlleva a que vayan teniendo ciertos valores y patrones de comportamiento. De hecho, por ejemplo, ligeramente el 55% de estas cooperativas que he entrevistado, pues participan, o también es una forma de resistencia al sistema capitalista, porque participan en una red de mercados alternativos que hay en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo ahorita en la investigación he identificado que varias cooperativas están participando en al menos 10 mercados alternativos, y justamente la participación en estos espacios pues es un indicador, o es una muestra de que se están resistiendo, de que están reproduciendo otra forma de relaciones sociales, otra forma de vida, porque en esos espacios no solamente es el hecho de el intercambio de, bueno, yo soy productor y y entonces te estoy ofreciendo un producto elaborado artesanalmente, que no daña tu salud, y soy honesto y tengo ética en decirte, en darte un precio justo, ¿no? Sino también que justamente ahí se va construyendo este tejido social, porque entre ellos van creando lazos de amistad, de familia, incluso no solamente entre los productores o las cooperativas productoras, sino también que se van sumando, ellos le llaman aliados, ¿no? Porque los consumidores, al momento de decidir comprar en esos espacios, están siendo aliados de esos proyectos alternativos y que se están saliendo un poco de la lógica comercial y capitalista. Entonces, pues en esta red de mercados alternativos, no solamente es el intercambio del producto, dinero, sino que también entre ellos en algunos momentos hacen trueque y también van creando otro tipo de relaciones que van construyendo pues un tejido social tal vez más consciente, y pues demostrando un poco la resistencia a la lógica predominante. Gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, Azucena, Elena. Los llamo así por dupla. No sé quién quiere participar o quién nos participa en esta pregunta. Ok, inicio. Bueno, pues a mí me gustó mucho tu pregunta porque decías como horizonte, ¿no? Pero fíjate que en la parte de la investigación, tú sí pude vivirlo como una realidad, sobre todo porque en el artículo se habla sobre una comunidad y una organización. En mi caso, la organización Vicente Guerrero ya tiene más de 25 años de existencia. Entonces, algo que se vio de manera muy práctica o de manera muy real es las prácticas solidarias que practican, las iniciativas que tiene la comunidad, ¿no? Que trabajan como beneficio en lo colectivo, no en lo personal, ¿no? Hay una de las prácticas que menciono como es el que se levanten todos los domingos a barrer su calle, ¿no? Todos los vecinos a las 6 de la mañana, no es por una iniciativa individual, sino es una iniciativa colectiva y es un beneficio colectivo, ¿no? La parte de pensar
que tú dices, la reproducción de la vida. Efectivamente, dentro del capitalismo, la reproducción de la vida genera la fuerza de trabajo, ¿no? Pero nosotros hablamos dentro de la economía social solidaria de la reproducción ampliada de la vida, ¿no? Esta reproducción ampliada de la vida donde se busca el bienestar colectivo, donde se busca el bienestar de una comunidad, de una agrupación, ¿no? El Grupo Vicente Guerrero, quien también trabaja y bueno, se sitúa en esta comunidad, hace mucho de este trabajo colectivo, ¿no? Busca la forma de llevar estas prácticas agroecológicas, de estar en concordancia con el medio ambiente, de rescatar la semilla nativa, ¿no? Del maíz. Empieza a hacer muchas cosas también en donde sus relaciones de poder también se ejercen, ¿no? Dentro de la comunidad y generan hasta vínculos o, por ejemplo, que tienen ya un manual biocultural, ¿no? De protección para la comunidad, ¿no? Y eso es un trabajo en conjunto, que no solamente se ve como un horizonte, sino ya como una realidad de lo que es la reproducción ampliada de la vida. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Por eso me interesaba formular esta pregunta, porque sé que ustedes desde sus espacios de investigación en contacto con las comunidades tienen una visión muy diferente de la que uno como lector tiene de este tipo de conceptos en donde, como lo menciona Susana, para nosotros o para mí es fácil entenderlo como un horizonte, pero en la realidad creo que los investigadores tienen mucho que decir para mostrarnos esas experiencias y cómo se materializan este tipo de experiencias. Vamos entonces con otro adelanto de esos artículos publicados en la revista. Hola, mi nombre es Armando Gómez, estudiante del doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria de la Universidad Autónoma Chapingo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la revista Cooperativismo y Desarrollo de la Universidad Cooperativa de Colombia he publicado el artículo que lleva por título Prácticas de la Economía Solidaria para la Reproducción de la Vida en las Comunidades Autónomas en Chiapas, México, disponible en el número 126 de la revista. Te invito a conocer. Desde 1994 hasta 2001, la lucha del movimiento zapatista en Chiapas estuvo marcada por diversos diálogos y exigencias que buscaban el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés firmados en 1996. Al no lograrlo, el movimiento indígena profundizó en la práctica su demanda de autonomía y puso en marcha iniciativas de economía alternativa, particularmente bajo las figuras de colectivos y cooperativas que se han desarrollado sin el apoyo gubernamental. Sustentado en los resultados de una investigación cualitativa, este artículo tuvo como objetivo visibilizar las prácticas de la economía solidaria basadas en la autonomía y la resistencia en los Altos de Chiapas, detallando la importancia del Fondo Comunitario Autónomo Zapatista, FONCAS, como un medio para la reproducción de la vida. Se constató que estas experiencias subalternas han servido no solo para resistir, sino para construir y reproducir la vida en comunidad basadas en la solidaridad, equidad, democracia directa y el cuidado de la naturaleza. Listo. Otro artículo que les recomiendo visitar, particularmente porque nos cuenta una experiencia que habla también de la historia de México y de cómo a partir de la evaluación o del estudio de la economía social y solidaria podemos no solamente entender fenómenos económicos, sino entender fenómenos sociales de cada una de nuestras comunidades o de los lugares en donde como investigadores nos acercamos. Entonces, la economía social da cuenta del contexto en donde se desarrolla muchísimo más que de factores micro o macroeconómicos, aunque pues también van de la mano. Lo siguiente que quería preguntarles es a propósito de todas estas temáticas y conceptos que hemos venido trabajando, ¿qué problemáticas, qué temáticas específicas consideran ustedes como investigadores que son incipientes y sobre las cuales los investigadores que se están formando, que están trabajando en torno a la economía social y solidaria y nosotros como publicación y comunidad académica deberíamos poner la vista? ¿Qué temas consideran ustedes neurálgicos y que quizás sean esas tendencias en investigación en economía social y solidaria? Joana.
Gracias. Híjole, pues sí, esta es una pregunta muy complicada de inicio porque justo siempre está en el diálogo, ¿no? De la economía social solidaria. Pues el gran pendiente que hay es cómo vamos sistematizando todas las experiencias que den cuenta de, de que los conceptos que tradicionalmente hemos venido manejando o que se manejan desde la economía convencional, la economía capitalista, no dan cabida a las prácticas tan diversas y tan ricas que hay dentro de la economía social solidaria. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que uno de los primeros asuntos a llevar a cabo y un compromiso que tiene la economía social solidaria en cada uno de los territorios sería dar cuenta de ello, ¿no? Y para esto, pues la sistematización es una buena herramienta para poder ir recopilando de cada uno de los espacios en los que estamos trabajando, en los que estamos colaborando, pues todo aquello que se está haciendo, ¿verdad? De qué forma lo vamos realizando, quiénes participan de la economía social solidaria. Entonces sería, de entrada, yo creo que esa sería la tarea fundamental, una de las tareas fundamentales, sistematizar las experiencias. Y de la mano con esto, pues también el compromiso de ir a campo, ¿no? De ir a los territorios, ya decíamos al inicio, no solamente como sujetos que vamos a investigar, sino más bien como parte de la economía social solidaria y por tanto, como sujetos que, bueno, ya decía yo, con ese compromiso, pero también con, digamos, con el propósito de visibilizar cada uno de estas experiencias. Entonces, eso por un lado. Ahora, en temas como generales, yo creo que la sistematización, en la medida que se vaya realizando, también va dando cuenta de los vacíos que hay todavía, ¿no? De los temas que hay también por investigar. Por ahora yo solo colocaría en la mesa, por ejemplo, el trabajo de cuidados que ya mencionaba hace un momento, que es muy importante porque desde estas prácticas de economía social solidaria se retoma en gran medida porque al final es la base a través de las cuales pues muchas de estas experiencias se fundamentan, ¿no? O se colocan, se desarrollan. Por otro lado, sería las formas, todo lo que tenga que ver con las formas organizativas y de resolución de conflictos, y también el tema de género y feminismos, que ahí está también mi compañera Raquel, ¿no? Muy metida en ese tema. Y otro punto fundamental, otro eje fundamental para mí sería el consumo, ¿no? En general, yo creo que repensar también las formas en cómo se está constituyendo el consumo en estas experiencias de economía social solidaria, pues es trascendental para seguir repensando cómo hacemos o cómo transformamos estas formas de hacer economía, ¿no? Hoy hablamos, por ejemplo, hay una gran diversidad, ¿no? El consumo responsable, el consumo solidario y una gran variedad de términos respecto a eso, pero creo que hay que pensarlo justamente desde la otra vez irnos a los territorios, dialogar, ¿no? Conversar ahí. En realidad, por ejemplo, nosotros estamos pensando en un consumo, o más bien cómo conceptualizamos, ¿no? Este término y bueno, los demás, los demás temas de los que ya he hablado. Y finalmente, terminar con que será importante, si bien ir detallando en cada una de las temáticas que hacen falta, en las que nos hace falta como inmiscuirnos o profundizar y aportar también al debate, pues también será importante que hagamos un trabajo de transversalización, ¿no? Es decir, que podamos vincular cada uno de estos temas con el otro, que el trabajo de cuidados no está peleado con el consumo, que las formas organizativas van de base para poder construir todo esto, que el género y los feminismos forman parte importante, ¿no? Del pensar la economía social solidaria. Entonces creo que también por ahí ahora, bueno, hay muchas investigaciones en torno a la economía social solidaria. Ahora, un paso para ir también más allá es ir transversalizando todos esos ejes y pues ahí yo creo que saldrían también algunos otros puntos de reflexión, ¿no? Todavía con más consenso. Bueno, pues sería todo de mi parte.
Muchísimas gracias, Joana. Creo que sigo, ¿no? Bueno, justo, o sea, pensando en este tema que estamos abordando, que abordamos anteriormente, que es la reproducción ampliada de la vida y la economía social solidaria, creo que los temas que se abarcarían serían inmensos, ¿no? Podríamos pensar desde la parte del medio ambiente, del feminismo, de la producción de alimentos, desde el consumo, ¿no? Entonces, creo que este, los temas pueden ser multidiversos, ¿no? Pero lo que pienso que es como muy interesante y que se está proponiendo mucho desde el sur, ¿no? Estas epistemologías del sur que tienen unas perspectivas más críticas y participativas, ¿no? Unas perspectivas que son más, que van más allá, no solamente tener una visión parcial de la realidad, sino que buscan pues integrar diferentes procesos que suceden, ¿no? En el sur. Entonces creo que eso podría ser un tema muy relevante, ¿no? Empezar a dar en cuenta estos pensamientos que tenemos desde el sur, creo que podría tener un impacto. También creo que sería interesante analizar todos estos procesos que suceden desde la perspectiva colectiva, ¿no? Analizar estos procesos económicos porque eso nos puede dar un parteaguas a otras, pues otras formas de concebir la realidad, ¿no? Y creo que, como bien dice nuestra compañera, ¿no? Sistematizar estas experiencias, pero también empezar a verlas no solamente como un conocimiento teórico, ¿no? Sino también como una praxis donde podamos ser partícipes, ¿no? Y entender todos los, pues, sí, todas las perspectivas, todas las transversalidades que hay, ¿no? Dentro. Y otro tema que creo que sería también relevante empezar a tomar sería con la cuestión de la participación del Estado, ¿no? También las políticas públicas que se están desarrollando desde estos medios sociales, ¿no? Entonces creo que podría ayudar mucho, ¿no? A complementar nuestra información y pues lo que mencionaba también nuestra compañera, yo creo que el feminismo, ¿no? Aporta mucho a la economía social solidaria, ¿no? Eh, y se podría trabajar mucho ese trabajo de cuidados y todo lo que se reproduce fuera del capital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel, por tu valioso aporte, Mirna. Bueno, pues yo considero que de manera general es también estudiar como otros tipos de organismos de la economía social, porque mayormente, por ejemplo, se estudian organismos, los más comunes, ¿no? Las comunidades, los grupos sociales, las cooperativas, pero por ejemplo acá en México también otro organismo que forma parte de la economía social solidaria, pues son los ejidos y por ejemplo ese tipo de organismos pues casi no son estudiados, ¿no? O sea, nos vamos como que a lo más común. Y también, pues de manera general, yo creo que de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, pues sí deberían de ser como ligar la economía social solidaria con la sustentabilidad, la equidad de género y también con esta parte de finanzas sanas y lo que comentaba de mercados alternativos. Y en lo que respecta, por ejemplo, algo más específico que justamente fue un resultado de la investigación realizada, lo cual se publicó en el artículo, es que, por ejemplo, los temas de investigación que más se desarrollaron pues en los países hispanoparlantes, pues fueron temas de organización, de cooperación, de legislación, incluso los temas económicos. Y en menor medida, y en lo que tal vez merece la atención, pues justamente es en los aspectos de producción y en cuestiones sociales, ¿no? También la equidad de género, financiamiento, son temas que casi no se han abordado y bueno, el estudio comprendió 20 años, del 2001 al 2021, y como que de manera incipiente se tocaron los temas de, por ejemplo, territorio, el desarrollo rural en las investigaciones o políticas públicas o comercialización, ¿no? Entonces, como esos temas, por ejemplo, que casi no son estudiados por la mayoría de los países. Entonces,
creo que es lo que ya merece como nuestra atención, ¿no? De decir, bueno, pues aquí hay ciertos vacíos o hay como áreas de oportunidad para poder realizar investigaciones y publicar de temas que son como, pues, aún son, pues, publicaciones limitadas o muy incipientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en México, los temas que más se han publicado sobre cooperativas, pues predominan las cooperativas de ahorro y préstamo, por ejemplo. Puede ser porque pues tienen un marco legal, ¿no? Ya establecido, pero por ejemplo de las cooperativas agropecuarias, casi no hay publicaciones, o sea, son muy poquitas y tienen que ver con la parte de costos, la evaluación de la rentabilidad, de temas como más económicos y en menor medida, algo de finanzas o algo así, pero o sea, es mínima la producción que se ha hecho, por ejemplo, en México en temas de cooperativas agropecuarias. Entonces yo considero que pues algo sí valioso y que pudiera aportar al conocimiento, pues es estudiar también más temas, también pero enfocados a las cooperativas agropecuarias. Gracias. Muchísimas gracias, Mina. Creo que nos das varios temas. Tú que precisamente preparaste el estudio bibliométrico, creo que esta era la pregunta en la que tenías un aporte muy, muy valioso para todos nosotros. Azucena. Sí, bueno, escuchando tu pregunta, me quedo con 3 temas, ¿no? El primero, bueno, se dice que las prácticas solidarias de repente se ven desde lo local, ¿no? Y que esto es como muy repetitivo y que eso es una de las cuestiones de la economía social solidaria. Entonces, para mí, un tema importante sería establecer las relaciones de poder que existen entre la economía social solidaria y los sistemas locales y comunitarios de gobierno, ¿no? Para poder así, entonces, llevarlas a una escala regional, ¿no? Y a un sistema, ¿no? Posteriormente. Pero tendríamos que empezar así, ¿no? Ir generando como esa investigación e irlas estableciendo como estas relaciones de poder que pudieran existir. El otro tema que a mí se me hace interesante y que sobre todo se necesita mucho aquí en México es la contribución o incidencia de las variables macroeconómicas o el porcentaje de la economía social solidaria que incide en la economía, ¿no? No tenemos como esta parte de medir, ¿no? ¿Qué aportación le da al Producto Interno Bruto la economía social solidaria, ¿no? Hace algunos años empezó con esta parte de las cuentas satélite y se empieza a hacer un estudio, pero todavía real no lo tenemos, ¿no? Entonces, por ahí sería otro camino y que también le daría mucho lugar a la parte de la economía social solidaria y obviamente también ya se dejaría esta perspectiva solo de lo local y se subiría a otra escala. Y la parte que yo también creo que es muy importante es sobre el surgimiento de todas las economías alternativas, ¿no? Pero investigar principalmente cómo se relacionan y cómo se interactúan todas las relaciones, las economías alternativas, ¿no? Llámese economía feminista, circular, campesina, con la economía social solidaria para poder establecer como este tipo de relaciones y sobre todo un beneficio y una perspectiva diferente a lo que es el sistema económico capitalista. Esas serían mis 3 aportaciones en cuanto a temas de investigación. Gracias. Sumamente valiosos, Azucena. De hecho, con una cosa que mencionaste me adelantas a la pregunta de cierre, pero vamos a esperar a la pregunta de cierre para conocerla y por ahora pues revisemos otro de los artículos que tenemos para ustedes en la revista. Precisamente el de Azucena. Hola, mi nombre es Azucena Fabiola Osorio Marín, estudiante del doctorado en Economía Social Solidaria en la Universidad Autónoma Chapingo, México. Te invito a consultar el número 126 de la revista Cooperativismo y Desarrollo, editado por la Universidad Cooperativa de Colombia, en el cual he publicado en coautoría con la doctora María Elena Rojas Herrera el artículo titulado La economía social solidaria y el poder comunitario en la co-construcción de políticas públicas, caso de la comunidad Vicente Guerrero, Tlaxcala, México. El camino alternativo propuesto por la economía social solidaria postula que la valorización del capital y maximización de la ganancia como finalidad de la producción debe ser reemplazada por la reproducción ampliada de la vida. En México,
existe una amplia diversidad de organizaciones pertenecientes a la economía social solidaria. En particular, el estado de Tlaxcala tiene una tradición histórica en experiencias solidarias y cuenta con autonomía en su representatividad política mediante sus presidentes de comunidad. En este artículo se exponen los resultados de una investigación cualitativa realizado en el Grupo Vicente Guerrero de la localidad del mismo nombre, con el objetivo de identificar la forma en que su estructura organizativa basada en la economía social solidaria ha incidido en la co-construcción de políticas públicas locales y estatales, mediante acciones conjuntas con el poder comunitario orientadas al establecimiento de la producción agroecológica. Listo, entonces invitados todos a consultar el artículo de Azucena y de Elena, otro de sus aportes, otro del aporte de este convenio a este número de la revista Cooperativismo y Desarrollo. Y la pregunta de cierre va también enfocada un poco a eso que Azucena nos habló o que tanteó con ese término local. Y es que siento que desde Colombia, en el Instituto de Indesco, pues estamos avanzando en clarificar el panorama de la economía social y solidaria en Colombia. Y la tenemos clara en Colombia. Y los investigadores en Brasil la tienen clara en Brasil y ustedes nos han demostrado que la tienen clarísima en México. Y tal vez hace un poco de falta construir redes de investigación que nos permitan avanzar en un entendimiento más global o quizás regional de la economía social y solidaria, ¿no? Como apuntando un poco a esos factores macroeconómicos que nos ha señalado Azucena, no solo micro a nivel de cada país, sino macroeconómicos, para entender la economía un poco como se entiende de manera tradicional, por regiones y con unos modelos más amplios. Entonces quisiera preguntarles, desde su punto de vista como investigadores, ¿qué sienten que hace falta? ¿Cómo podemos avanzar para construir esas redes que nos permitan un entendimiento, una investigación ampliada de la economía social y solidaria, que es importante construirla desde lo local, desde cada país, entendiendo las lógicas locales, pero pues también que debemos avanzar pasito a pasito por una lógica regional de esa economía social y solidaria? Entonces, Joana. Sí, muchas gracias, Denise. Pues es una pregunta igual muy interesante en el sentido de que yo me regreso siempre un poco a enfatizar que yo creo que, como hemos mencionado en muchas ocasiones también en varios diálogos, que lo importante de entrada pues es conocer nuestros contextos, ¿no? Como que también ya lo decías, que cada país pues se ha dado a la tarea en la medida también de que se va desarrollando la economía solidaria en cada uno de los territorios, pues se ha dado a la tarea de ir revisando qué es lo que sucede en este tema dentro de sus espacios. Y bueno, les decía que yo vuelvo otra vez un poco a lo local porque creo que es, o sea, en temas de investigación para mí sí es importante que si bien hace falta y es fundamental que pasemos de lo local a lo regional y vayamos escalando hacia otros espacios que nos den también mayor participación, también mayor capacidad política o nos vinculen para poder desarrollarla y que estos vínculos a su vez pues nos fortalecen como proyectos, como colectivos, como redes. Es importantísimo que lo local, o sea, sí se parta de lo local siempre, nunca a pesar de que ya logremos llegar a otro espacio o a otro nivel o vayamos en esa escala, nunca olvidar lo local, siempre volver y volver y volver a territorio, volver a campo, seguir. Por eso para mí es fundamental que como investigadores, como investigadoras, seamos partícipes, también seamos actoras y actores de la economía social solidaria y no nos quedemos solamente en esta que a lo mejor es una crítica muy constante, ¿no? Desde atrás del escritorio y a lo mejor haciendo investigación desde ahí, sino ir allá con involucrarnos, ¿no? De manera política con con este quehacer de la economía social solidaria. Y entonces, porque para mí, o sea, hay todavía muchísimo que hacer desde lo local, ¿no? Lo que mencionaba yo hace rato, el tema de la sistematización, o sea, está todavía, no lo pondría como en deuda porque es un tema que se va trabajando poco a poco, pero es fundamental partir desde lo local para poder hacer estos análisis, estos mapeos de las necesidades, ¿no? De qué es lo que requerimos en estos proyectos, qué es lo que
estamos trabajando en estas redes para poder avanzar hacia lo local. De otra forma, pues diríamos como cegados, ¿no? Un poco así, desconociendo al final parte de esto, de este avance que se tiene que tener, es decir, hacia dónde vamos planteando ese y cuáles son los rumbos que queremos y lo que tú ya mencionabas, los horizontes hacia los cuales nos vamos fijando. Entonces, sí, no olvidar lo local de entrada y de ahí partir. Ahora, en temas de las redes de investigación, que se vuelven como clave también para entender eh, no solamente lo que está pasando en nuestro país, en México, en nuestros estados, en este caso en el estado de Hidalgo, siempre es muy bueno conocer desde otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que ya tú mencionabas, Brasil, ustedes mismos en Colombia, pues ya llevan un gran avance en materia. Y bueno, creo que se enriquece mucho, pues, incluso esto que mencionaba hace rato del recrear las formas de hacer la economía social solidaria, pues tiene que ver con un diálogo constante que, que se puede construir desde los diferentes territorios, ¿no? Y quizá un poco para, bueno, y mencionar que sí que son necesarias las redes de la vinculación y la creación de estas redes de investigación. También para abonar, por ejemplo, en la primera pregunta que era sobre el tema de las metodologías, ¿no? Que nos servirán también estas redes para profundizar en qué otras formas en qué otros métodos, en qué otros enfoques metodológicos, enfoques de investigación podemos ir trabajando. Y bueno, ya para terminar y a modo un poco de comercial, ¿no? De promoción, pues por ejemplo acá una experiencia como muy reciente en México y que todas las que estamos aquí ahora participando con estos artículos, y el compañero Armando también, que no estuvo en esta ocasión, no nos pudo acompañar, pues formamos parte de una iniciativa que convoca a varias universidades en el país, a lo largo del país, que se dedican a la enseñanza de la economía social solidaria o que en parte de su currícula pues abordan esta temática de la economía social solidaria y bueno, pues por ahora se ha llamado Renuesco. Esta red, les decía, pues tiene como finalidad hacer esta integración, si bien como de primer momento la vinculación entre los diferentes programas y universidades, pues digamos que como propósitos o como objetivos específicos, ahí ya sería como, se amplía, ¿no? Justo como la visión del actuar de esta red, porque va enclavada también hacia lo que colocaba en el centro esta pregunta, ¿no? Generar las redes, generar los vínculos entre investigadoras, estudiantes que estamos ahí también dentro, y bueno, tener una visión como más amplia de qué es lo que se está trabajando, ¿no? Cuáles son los retos también que evocan el tema de la investigación y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que ha sido esta experiencia de la Renuesco ha sido también como muy enriquecedora en el sentido mismo que ya mencionaba de ampliar los horizontes de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí lo dejaría y muchas gracias. A ti, Joana, todos muy conectados con esa red para ver en qué avance están ahí. Raquel, cuéntanos. Sí, bueno, mencionar que, bueno, la palabra red en sí ya es muy importante, ¿no? O sea, creo que establece relaciones más justas, más solidarias, que se puede aportar desde lo local y ampliarse, ¿no? Entonces, creo que sí, son fundamentales, son indispensables, son necesarias las redes de educación. Creo que por varios motivos, ¿no? Esta parte de que se puede mantener todavía mucho conocimiento local, mucha información que puede estar en el territorio y que puede crecer, ¿no? A través de una red, de redes. Pero también otra parte para la cuestión académica, creo que estas redes permiten compartir conocimientos, pedagogías, formas de enseñar la economía social solidaria. Otro punto podría ser generar el acompañamiento, ¿no? Muchas veces, pues justamente cuando te enfrentas a un sistema que genera muchas crisis, que tiene muchos conflictos, ¿no?
siempre es importante generar vínculos, generar relaciones solidarias, generar acompañamiento, y yo creo que esta es otra de las cosas benéficas de la red, ¿no? También pues genera motivación, ¿no? Porque al estar viendo que hay más gente que está trabajando desde su mismo punto de vista o con temas similares, que ha logrado ciertas actividades, pues te motiva un poco más, ¿no? También nos ayuda a realmente vivir esas estrategias de participativas y de comunicación, ¿no? Porque no es lo mismo estudiar cómo se organiza un grupo, cómo generan estas relaciones sociales, cómo generan esas formas de gestionar, ¿no? Su participación, cuando realmente ya lo practicas, ¿no? En una red, entonces empiezas a entender cómo se gestionan estas estrategias participativas. Igual también puede ayudar a tener una mayor presencia, porque si bien las perspectivas locales son importantes, creo que si están entrelazadas entre nosotras mismas pueden tener un mayor impacto en la sociedad, ¿no? Eh, creo que es muy benéfico, ¿no? Pensar siempre en redes, ¿no? Y pues igual, ¿no? Abonar a lo que decía la compañera, pues estamos trabajando en esta red de universidades, ¿no? Estamos aprendiendo mucho y creo que las relaciones pues se han fortalecido porque justamente intentamos ser, pues desde esa perspectiva muy participativa, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel, por tu aporte. Y en efecto, esa palabra red creo que es algo que llevamos todos en lo que nosotros llamamos ADN solidario dentro del Instituto Indesco y que pues hace parte de nuestra misión en torno a la economía social y solidaria. Mirna. Bueno, pues yo considero que así como nosotros tenemos diferentes sujetos de estudio y en esos sujetos de estudio estamos luego estudiando cómo se relacionan, cómo se vinculan, cuáles son los objetivos en común que tienen, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? De las cooperativas agropecuarias que son parte de redes, ¿no? Por ejemplo, de mercados alternativos. Entonces yo creo que también una labor de nosotros como investigadores justamente es potencializar, crear pues permanecer en redes, porque solamente así se puede como ampliar el conocimiento y, por ejemplo, a nivel de países, pues la mayoría, por ejemplo, del artículo que hice del análisis bibliométrico de los países hispanoparlantes, aunque es cooperativas agropecuarias, también es una muestra de cómo está en general la red de autores y justamente uno de los indicadores bibliométricos que se obtuvo fue la densidad de autores, o sea, el vínculo que hay entre los autores y pues resultó que es baja. Mayormente los autores publican solos, entonces, aunque estamos en esta lógica de ya no ser individualistas, de pues sumar, de cooperar, el resultado fue que la mayor parte, más del 50%, los autores publicaron solos y que además los otros que publicaron de 2 o 3 autores, hay una baja vinculación entre ellos, ¿no? Y aunque ese estudio es especial de cooperativas agropecuarias, pues es una pequeña mirada, una perspectiva que también se puede considerar a nivel general de la economía social solidaria. Y bueno, pues acá en México y bueno, desde en nuestra perspectiva, como bien lo dijeron las compañeras, pues está empezando una red de las instituciones que enseñan la economía social solidaria y yo creo que una de las líneas de acción justamente va a ser el cómo vincularnos con, bueno, a nivel de aquí de país para las investigaciones, pero también creo que podríamos hacer el esfuerzo de también vincularnos no solamente acá en México, sino también de manera regional con otros países que pues también predomina nuestra lengua materna, que es el español, porque puede haber mayor entendimiento en ciertos conceptos, criterios, y así poder ampliar también estas perspectivas que, como bien lo decían ustedes, desde Colombia lo tienen claro, desde México lo tenemos claro, pero a veces pues nos limitamos, ¿no? Entonces yo creo que también es una manera de hacer ese esfuerzo, de poder llegar a otro público de nuestros artículos, porque por ejemplo ahorita el hecho de que nosotros publiquemos en su revista y que va a haber difusión, pues más personas de México van a leer lo que están publicando en esa revista. Y entonces también es como llegar tal vez a acuerdos institucionales de ver cómo podríamos hacer esa vinculación en la investigación. Gracias. Así es, Mirna, muchísimas gracias, Azucena.
En esta ocasión voy a ceder la palabra a la doctora Elena para que dé el cierre. Gracias. Muchas gracias, Azucena y Denise. Efectivamente, la REUNESCO, la Red Nacional de Universidades que tienen programas en economía social solidaria y comunal, fueron convocadas. En el país hay 18 y asistieron a un foro que realizamos el pasado 24 y 25 de agosto, 14 de ellas. Ya se firmó una carta de intención y se dio inicio a la conformación de la red. Y en el próximo mes de noviembre tenemos la primera asamblea en donde se va a firmar el acta constitutiva de la misma. Entonces estamos arrancando con 14 de las 18 universidades, lo cual es un número muy significativo. Y quiero señalar que también esto fue acuerdo de otros congresos, el Congreso de CIRIEC México, en donde también se trató en el CIRIEC Brasil, en donde se vio la necesidad de conformar lo que se llamaría una red latinoamericana y del Caribe. En esos encuentros se vio que el primer camino era formar redes nacionales y luego integrarnos para formar esta red que, como señalaban las compañeras, sea regional, la red latinoamericana y del Caribe. Entonces creo que es una de las tareas que podríamos hacer conjuntamente e impulsar junto con ustedes este trabajo para irle dando ya una connotación regional. Probablemente para actividades próximas en el año siguiente pudiéramos avanzar en este sentido. Y desde luego que las redes son los centros para encuentro de pares, para la discusión, la profundización teórica, el trabajo colegiado en publicaciones, y entonces es el lugar ideal. En este sentido, se piensa en la red también para discutir problemas pedagógicos, metodológicos, epistemológicos, de investigación y de difusión de la economía social solidaria. Entonces, nuestra intención es seguir en colaboración con ustedes y con todos los demás investigadores y profesores de América Latina para poder construir esta red latinoamericana y del Caribe en economía social solidaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por tu intervención. Coco, levantaste la manito, me pareció. ¿Tenías un... o no? Yo levanté la mano fue para aplaudir todas una esas iniciativas que hemos estado escuchando, pero igual cuando termine la ronda me encantaría aportar. Por supuesto. Entonces, bueno, ya con esto cierra de hecho la ronda de preguntas. Muchas gracias, María Elena. Yo quisiera simplemente aportar, señalando que quizás estos espacios de colaboración precisamente que ustedes han indicado como la publicación en espacios o en revistas académicas de otros países, pues son un primer paso a ese establecimiento de redes. También pues quería introducir la cuña gracias a esta pregunta de nuestra cátedra UNESCO en Economía Social y Solidaria, que actualmente está siendo liderada por el Instituto Indesco y la Universidad Cooperativa de Colombia, que es pues un avance enorme, de hecho, en ese objetivo tenemos todos de establecer redes de colaboración. Entonces, en el chat les dejo el enlace a nuestro micrositio de la Cátedra UNESCO y les cedo la palabra a Colombia para nuestro cierre y despedida. Muchísimas gracias a todas por participar y por sus valiosos aportes. Gracias. Pues sí, muchísimas gracias. Realmente ha sido un evento muy, muy bueno. En todo momento hay eventos de economía social y solidaria y de un montón de temas, pero este yo creo que ha logrado mantener la atención dada la variedad y la calidad de los ponentes. Le agradezco a Denis el formato en que se inventó el evento, porque me parece que funciona mucho. Me encantó ver los videos contando cada una de las producciones y esas preguntas que se seleccionaron son sumamente importantes porque yo creo que se dinamizó un diálogo donde quisiera resaltar tres aspectos en particular. Uno, ese compromiso y esa característica especial de los que investigamos en la economía social y solidaria, y es digamos, muy cercano siempre a la investigación, acción, participación, ¿cierto? Somos como unos investigadores
involucrados en los procesos, con una posición política frente a los mismos, donde no somos unos observadores distantes, sino generalmente vinculados con los procesos y en esa medida sensibles, y también desde precisamente las posturas de un doctorado, de una maestría, de un investigador, pues logramos hacer unos aportes interesantes y significativos. Por otro lado, se ve como este colectivo también ha convocado a ese pensamiento sistémico, a esa visión sistémica de la economía que también nos ha en algún momento convocado Corallo cuando habla de esa economía que se da desde lo micro, ¿cierto? A través de cada una de las organizaciones, desde lo meso, con sus redes, que también fue evidente en varios de los artículos, y hacia el macro, donde ese tema con que se cerró la ronda hoy de políticas públicas, de incidencia desde los gobiernos, también se vuelve fundamental. Por último, todo esto nos lleva precisamente a ese recorrido desde lo local, pero también a la importancia de esa conexión global del movimiento, donde hay ejercicios sumamente valiosos como los que menciona la profesora María Elena y toda la cuña que se ha hecho a esta nueva red de educación y de educadores en el tema, y también nuestra cátedra UNESCO de Economía Social y Solidaria, que es la única que existe en el mundo sobre el tema. O sea, empezamos a pensar que la ONU, la OCDE y ahora la UNESCO tiene en su agenda el tema. Entonces también son escenarios de sinergia que son importantes. Y pensando ya como María Elena en eventos del próximo año, nosotros tendremos más o menos en octubre, por ahora en Santa Marta sin confirmar, estaremos en la 17ª versión del encuentro iberoamericano de la red Rulescope, a su vez la 5ª versión del encuentro de economía solidaria e innovación social, que es el evento que se ha tenido con la universidad. Y entonces quisiera que desde ya nos hiciéramos una cita en ese espacio en octubre y que pensáramos en siempre tiene unas mesas de trabajo, y hoy ustedes anunciaron varias de suma importancia: la mesa de género, la mesa de políticas públicas, la mesa de educación. Pues allí estaremos bienvenidos. A la hora de conectar redes, en la red de educación latinoamericana que se está proponiendo, también quiero sugerir un vínculo con la red Unicosol en Colombia, ¿cierto? Donde tenemos un espacio que vincula universidades y centros de investigación en el tema, y allí podríamos tener unas sinergias importantes. Y por último, señalaría algo clave, que es la posibilidad de retomar ejercicios en los que ya hemos estado antes, donde María Elena fue una pionera, y es ese libro, esos 3 tomos que tenemos, donde precisamente se hace un vínculo entre la educación superior, la economía solidaria, y lo denominamos como un espacio para la innovación, porque allí es donde hemos visto que todas estas economías que pueden llamarse alternativas, transformadoras también en otro momento, tienen un asiento importante en los procesos investigativos de las universidades, y allí las universidades hemos reconocido que no solo contribuimos como universidad a la transformación social, sino que el participar en estos escenarios nos transforma como universidad. Y que en ese diálogo de saberes todavía nos falta muchísimo por aprender, muchísimo por resaltar. De ahí tan valioso también esas miradas que logran estas revisiones bibliográficas, porque eso, vacíos, hay oportunidades de investigación, hay una gran riqueza, hay un gran avance gracias a este pensamiento y compromiso con las redes que venimos fortaleciendo año tras año, pero hay también mucho por investigar.
Entonces, qué bien celebrar que nuestro número 126 de la revista Cooperativismo y Desarrollo ha logrado concitar esta dinámica. Lo importante ahora es entonces motivar a que nos lean, a que nos citen, ¿sí? Y que podamos seguir construyendo de manera colectiva estos escenarios que nos permiten pensar en que sí es posible tener territorios donde la equidad y la justicia social y económica y ambiental son una realidad. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por este vínculo. Un saludo por allá a los compañeros del proyecto de investigación, del proyecto grande que estamos haciendo ahora en Colombia con la Unidad Solidaria, a los compañeros de la Cátedra UNESCO de Economía Social y Solidaria, los de la red Indesco y a otros en general que estamos viendo que han estado en el auditorio. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Coco. Antes de irnos, precisamente veamos el pitch de Mirna con su estudio bibliométrico para que cerremos con ese artículo que Ay, hemos sí, señalado. nos Tan faltaba. importante. Es correcto. Hola, mi nombre es Mirna Camacho Berchel, estudiante del doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria de la Universidad Autónoma Chapingo y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Te invito a consultar el número 126 de la revista Cooperativismo y Desarrollo, editada por la Universidad Cooperativa de Colombia, en la cual he publicado en coautoría con los doctores Juan José Rojas Herrera y Alberto Santillán Fernández el artículo titulado Análisis bibliométrico de la producción científica sobre cooperativas agropecuarias en países hispanoparlantes. El modelo empresarial asociativo de las cooperativas agropecuarias es poco conocido, debido entre otras causas a su escasa difusión en medios impresos de carácter científico. Por tal motivo, el objetivo del artículo fue analizar la evolución espacio-temporal de la producción científica sobre cooperativas agropecuarias en países hispanoparlantes. La evolución espacio-temporal de la investigación mostró un crecimiento lineal, concentrándose en Cuba y España, países en los que se ubican las 3 revistas con mayor número de artículos publicados y de mayor impacto. Los temas de mayor relevancia fueron organización, cooperación y legislación. Existe poca vinculación entre la red de autores, lo que responde al hecho de que el estudio de las cooperativas agropecuarias representa un tema de investigación emergente, con amplitud y profundidad aún limitadas. Hola, mi nombre es Mirna Camacho Berchel. Listo. Creo que ese era el artículo para cerrar, escuchar ese pitch y que nos deja un abrebocas de lo que nos espera. Total, se ratificó el interés en ese artículo y en todos los demás. Muy buen cierre. Entonces, chao, hasta pronto. Chao. Gracias. Dejaremos la grabación disponible en nuestras redes sociales, así que por ahí nos pueden visitar también a través de YouTube para compartir este espacio. Muchas gracias. 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 Buena tarde. Bonita tarde. Gracias, feliz tarde. Chao. Gracias.